Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Aquí estamos con el filo de la semana de nuevo. Y vamos a empezar por fuera del país, porque en el país continuamente sale el señor Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos. La verdad que este señor es, bueno, yo soy viejo, pero somos de la misma edad, creo, con ese presidente, pero es un viejo maniático, digo un poco, porque se empeña en algunas cosas y curiosamente se ha empeñado en mostrar su desprecio hacia América Latina, y decir, aquí mando yo, ¿verdad? Es decir, con una fuerza y un carácter cuando tal vez fue un poco imprudente cuando ya los aviones habían despegado con permiso y todo de Estados Unidos cargados de colombianos. El presidente de Colombia no les autorizó el aterrizaje, pero el otro le contestó subiéndole un 25% los aranceles de la exportación colombiana a Estados Unidos, y después le digo, y en una semana al 50% si no me hacen caso, ¿verdad? Bueno, al final cedió el Petro de Colombia, pero ese modo de tratar sí es un modo que expresa que como que el hombre pensara que no necesita América Latina. Con México ha tenido también sus roces. Es un poco problemático porque, miren, México es el tercer país que más exporta a Estados Unidos. El primero es China, que exporta, creo que es un 15% de las exportaciones que llegan a Estados Unidos son de China. Después, no me acuerdo cuál es el otro, y el tercero es la India, el tercero es México, ¿verdad? Tal vez el segundo es la India, ya no me acuerdo cuál, no es la India, no me viene ahora cuál es, pero el tercero es, tal vez es Canadá, y el tercero, con un 13% de las exportaciones gringas, es México. Es decir, si le pusiera aranceles al 13% de las exportaciones, también tendría un problema el propio Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, porque son muchas exportaciones. Hay otros países, fíjense, Alemania solo exporta el 4% de las exportaciones que recibe Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, pero México es el tercer exportador. Y si se le suma Centroamérica, las cosas aumentan todavía. Tal vez nos convertimos por lo menos en el segundo exportador, ¿verdad? Entonces no es así nomás el tratar con dureza a América Latina. Estados Unidos necesita a América Latina por la importancia que tiene, la cercanía, el comercio, etc. Bueno, ojalá este señor caiga en la cuenta de las necesidades y que no estamos en el siglo XIX cuando mandaban cañoneras a los países y se imponían como les daba la gana. Hoy no es tan fácil la cosa para andar hablando de reconquistar el Canal de Panamá o llamarle Golfo de México, presionar a Google para que cambie el nombre, porque Google no le hizo caso y no cambió el nombre del Golfo de México, ¿verdad? Es decir, este señor tiene un estilo realmente con respecto a América Latina repugnante, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar a este señor ahí que se habrá que domesticarlo un poco, ¿verdad? Y que se vaya domesticando. Es decir, lo de echar a los migrantes, ya les decía, ahora que han tenido desastres en distintos lugares por tornados, han tenido desastres en Estados Unidos por incendios, como el incendio de California, van a necesitar más mano de obra, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Echar migrantes? Es un poco absurdo. Bueno, esperemos que se vaya dando cuenta. Vamos a pasar ya a nuestros temas. Una preocupación es el de las escuelas. Están cerrando escuelas. Las escuelas no están dotadas de lo que deben estar dotadas. Por ejemplo, la salud psicológica en las escuelas del Estado está muy desatendida. Y los muchachos, especialmente en esas edades de la adolescencia, necesitan apoyo psicológico. Es decir, hay colegios privados que tienen 2 psicólogas, ¿verdad? Y
Bueno, es decir, yo creo que el Estado debería tener un psicólogo en cada escuela, sobre todo escuelas grandes y que tienen bachillerato, ¿verdad? Ojalá se haya una mayor preocupación por la educación y no le sigan rebajando el presupuesto, como han hecho hasta ahora, y han tenido que cerrar escuelas precisamente porque han rebajado el presupuesto. Eso es una cosa triste en el país, porque en la medida en que la educación descienda, descenderá también las posibilidades de desarrollo del país. Otro tema que ha salido brevemente, pero ha salido en varias ocasiones en los medios, es el tema de la justicia transicional. Miren, la justicia transicional es un tipo de justicia que recomendaba a las Naciones Unidas y que el país había aceptado a través de los acuerdos de paz. Un sistema de justicia que tiene en cuenta las graves violaciones del pasado y que trata de corregir esas graves violaciones desde el sistema judicial, pues teniendo procesos especiales, etc. Para eso se emite una ley que facilite el juicio de los que han cometido graves crímenes y también pues se facilita algún tipo de sentencias más favorables a los que colaboren con la verdad, etcétera, ¿verdad? Desde hace tiempo las víctimas han reclamado, o puedo decir que hemos reclamado, porque desde la UCA también se ha reclamado, que haya una ley de justicia transicional. El propio gobierno actual prometió nada más tomar el poder del gobierno, ¿verdad? En el año 19, en 2019, prometió que iba a hacer una ley de justicia transicional e incluso rechazó o vetó la ley de justicia transicional que había aprobado la Asamblea Legislativa, en la que estaba pues una mayoría todavía de Arena y de PCN, FMLN, etcétera, ¿verdad? Y la vetó porque dijo que era insuficiente y que quería una ley de justicia transicional mejor. Bueno, llevamos 6 años y no ha salido ninguna ley de justicia transicional. Es importante porque estamos viendo que muchos casos están como paralizados, ¿verdad? El caso del Mozote, que es el de mayor importancia, creo yo, aquí en el país, donde ha habido una mayor cantidad de víctimas, ¿verdad? Donde hay también una mayor cantidad de pruebas, ¿verdad? Es un caso paralizado y es absurdo que esté paralizado. Yo creo que es como muy importante en la medida en que va pasando el tiempo y van desapareciendo los testigos de aquellas épocas. Es muy importante una ley de justicia transicional que acelere los procesos y que tenga también medidas de petición de perdón de parte de los que han cometido los delitos y digo que rebaje un poco las penas. Son gente, la gran mayoría de los que quedan, con más de 80 años, y es un poco absurdo andar metiendo en la cárcel a un montón de gente de 80 años, ¿verdad? Es decir, las cárceles nuestras no están adaptadas para personas de 80 años, ciertamente. Y bueno, es decir, no digo que no se les ponga ningún tipo de castigo, de sentencia, pero sí que haya como algunas oportunidades a cambio de verdad, a cambio de reparación, etcétera, de facilitar que las penas no sean tan duras como debieran ser en principio, ¿verdad? Bueno, también en este sentido yo creo que es muy importante, o tal vez más importante que la condena de 3 o 4 viejos, aunque haya que poner sentencias, pero es importante que el ejército pida perdón públicamente y reconozca que tuvo una política criminal durante esas etapas. Es decir, yo creo que si el ejército pide perdón institucionalmente y seriamente reconociendo la realidad de lo que ha pasado, evidentemente queda el ejército pues con mucha más capacidad de no repetir las cosas. Cuando uno no pide perdón o no reconoce el pasado, puede volver a caer en las mismas situaciones. Entonces, que los jueces tuvieran
la valentía, ¿verdad? Porque a veces el problema es que hay jueces muy cobardes. Los hay valientes, pero son poquitos los que están. Pero si los jueces tuvieran la valentía de forzar al ejército a pedir perdón, como en una ocasión el IDUCA forzó al comisionado general Arriaza Chicas a pedirle perdón públicamente ante la prensa a los papás de una víctima inocente de la policía, ¿verdad? Y era una nada más, ¿verdad? Mataron a un sordomudo y encubrieron el caso, no juzgaron o no querían juzgar, al final se les juzgó a los hechores y el juez le dijo, tiene usted que pedir en nombre de la PNC perdón porque ahí la PNC no ha funcionado bien. Y Arriaza Chicas pidió perdón, ¿verdad? Públicamente, allá en Santa Tecla, en la casa que tiene la PNC allí en Santa Tecla, grande, ¿verdad? En una esquina. Bueno, es decir, que el ejército debía hacer lo mismo, ¿verdad? En nombre del ejército, pues evidentemente los que mandan ahora en el ejército no tuvieron ninguna responsabilidad en lo que pasó hace tantos años, pero sí representan a la misma institución que no ha reconocido sus errores y que es importante que lo reconozca y en ese sentido pida perdón. Vamos también a otros aspectos. El tema de la transparencia es importante en el país y cada vez pues hay más reserva de información. Y reserva de información un poco absurda. Se ha hablado mucho del oro, ¿verdad? Pero cuando se pide, a ver qué estudios tienen del oro, no, es secreto comercial, ¿verdad? Entonces no se dice nada. Yo creo que no tienen gran cosa, ¿verdad? Y que por eso hacen secreto de lo que no tienen o lo tienen mal hecho, ¿verdad? Porque si no, no se explica tanto secreto. Parece como que todas las cosas aquí fueran súper confidenciales y que hay que mantener un secreto absoluto cuando lo normal es que el ciudadano, dicen que el Estado está al servicio de la persona, entonces el ciudadano es el primer sujeto que debe fiscalizar a los gobiernos y en ese sentido tiene que tener acceso a la información. Pero en fin, entre nosotros a veces se interpretan las leyes como les da la gana, pues ahí lo hemos visto en la reforma constitucional, que permite reformar la Carta Magna en una sola sesión, en principio en una sola sesión de la Asamblea Legislativa, teniendo 2 votaciones, pueden reformar la Carta Magna. Dejan la Constitución entonces como una ley ordinaria que se puede renovar al gusto y al capricho del que tenga la mayoría fácilmente. Cuando la Constitución va más allá de las mayorías parlamentarias, o debe ir, ¿verdad? Es como un acuerdo general de cómo convivir. Es cierto que la Constitución es de 1983 y en ese sentido tiene más de 40 años ya, y que es normal, dado el momento en que fue hecha, inmediatamente o antes o durante la guerra, es normal que haya algunos cambios. Pero facilitar los cambios tan sencilla y simplemente no es bueno. Bien, lo último es recordar el Bitcoin. Ya no es obligatorio que una empresa te reciba Bitcoins si quieres pagar con ellos. Bueno, al fin algo sensato, aunque bajo la presión del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero bueno, con tal de que sea sensato, mejor. Y esto es todo por hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira. Al filo de la semana.